me dio un mareo. Yo me levanté de nuevo y bebí agua y seguí practicando. Y luego de eso, el mareo me dio más fuerte y me hicieron un hemograma. Para los doctores y para alguna familia mía, yo tenía anemia. Una biopsia me hicieron, lo mandaron a Estados Unidos. Cuando salieron los resultados decían que Alexander Pimentel estaba diagnosticado con leucemia mieloblástica aguda M4. O sea, el rango más alto, lo más peligroso, leucemia mieloblástica aguda. Te estoy hablando de un cáncer en la sangre. Vamos a hablar de hombre a hombre. Jefe, ¿cuál es la situación? Me dice Alexander, la situación es complicada. ¿Qué por ciento de vida le dio el doctor a usted? Cuando mi papá me responde, me dice, el por ciento es mínimo, un medio por ciento. Y yo le dije a él, en ese medio por ciento el Señor se va a glorificar. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a tu plataforma Venancio Amparo Oficial. Esto se puso serio. Estamos fuera de cabina grabando testimonio edificante para ti, para tu familia, pero no me encuentro solo. Me acompaña un hombre de Dios que va a edificar un testimonio bien edificante para tu vida. Dejaré que el ungido se presente a esta bella audiencia. ¿Cómo te sientes, guerrero? Dios te bendiga, Christopher. Me siento agradecido, me siento contento, gracias a Dios. Yo sé que Dios va a hablar con alguien en esta ocasión. Mi nombre es Alexander Pimentel, evangelista del Señor, por la misericordia de Dios. De aquí mismo de Palenque, San Cristóbal, una tierra de pelotero, como decía mi amado Christopher. Y yo sé que el Señor va a transformar a alguien en este día. Amén, amén. Ya escuchó, mi gente linda, comparta esto, le recomiende este video a alguien más que sé que será de mucha bendición. Ungido, cuénteme, ¿cómo comenzó todo en su infancia? Todo bien, gracias a Dios. Un joven de 15 años, creciendo en la pelota, y el Señor pues tenía un propósito, el Señor tenía un plan, y más adelante entonces nos vamos a dar cuenta de ese plan. Pero mi infancia fue un poquito traviesa porque tú sabes que cuando somos muchachos pues muchas cosas pasan en la infancia. Uno va cambiando, ¿verdad? A medida de que el tiempo va pasando, pues el Señor mismo va transformando lo que es nuestro carácter, y lo adelante Dios se encarga de obrar y de hacer las cosas como Él quiere hacerlas para con nosotros. A ver, ¿nació en los caminos o su padre o su madre? No nací en los caminos. Me convertí después del proceso que vamos a hablar en el día de hoy, donde Dios se glorificó de una manera extraordinaria y donde yo sé que el Señor, pues, a través de este testimonio, el Señor va a obrar en alguna vida que va a escuchar estas palabras. Entonces, el sueño de usted era ser pelotero. Cuéntenos un poquito de su historia. Sí, tú sabes que el sueño de todo joven es ser pelotero. Yo era un joven aficionado, ¿verdad?, de la pelota. Me gustaba mucho el béisbol y a la edad de 15 años pues tuve que dejarlo por la misma situación que le voy a contar en unos minutos. Ok, entonces, ¿qué le pasó que tuvo que dejar el béisbol? Bien, yo me encontraba practicando en el play de Sabana Grande de Palenque, en una ocasión a la edad ya de 15 años, y me dio un mareito leve, y yo me levanté de nuevo y bebí agua y seguí practicando. Y luego de eso, el mareo me dio más fuerte. Lo que el manager decide, pues, llevarme al médico para saber, hacerme algunas analíticas, para ver qué era lo que estaba pasando. Y me hicieron un hemograma. No sé si tú sabes lo que es un hemograma. Y sucede que cuando salieron los resultados, pues, el hemograma salió en 17. O sea, lo normal en mi edad eran 35. Y el hemograma salió en 17. Dios mío. Muy poderoso porque nosotros como familia no sabíamos lo que estaba pasando hasta que seguimos indagando y pues al final nos dimos cuenta realmente qué era lo que estaba aconteciendo. Sabe que mis padres no se quedaron tranquilos. Comenzaron a indagar también. Una enfermera lo llamó, le dijo, mira, vamos a caminar con el niño, porque el niño a los 15 años, vamos a caminar, vamos a indagar para ver esos mareos, para ver qué fue lo que pasó, porque no es normal, porque el rango normal para él son 35
y él está en 17. Bueno, y un 4 de junio arrancamos para el Hospital Juan Pablo Pina en San Cristóbal. Y allá en Juan Pablo Pina duré unos cuantos días. Ahí para los doctores y para alguna familia mía yo tenía anemia. Aleluya. ¿Qué sucede? Que cuando me hacían los hemogramas, en vez de subir, lo que hacían era que bajaban. Terrible, muy poderoso. En vez de subir el rango, lo que hacía era que bajaba. O sea, te estoy diciendo que si hoy estaba en 16, al otro día amanecí en 15, al día siguiente en 14. Dios mío. Y no sabíamos, hasta ese momento no sabíamos qué era lo que estaba aconteciendo. Hasta que me mandaron a hacer un estudio, una biopsia me hicieron, y lo mandaron a Estados Unidos. Este estudio salía en 20 días, pero para saber qué era lo que estaba pasando, porque los doctores querían un resultado rápido, pues salieron en 15 días. Wow. Cuando salieron los resultados, yo siento a Dios, ¿oíste? Cuando salieron los resultados, papá, los resultados decían que Alexander Pimentel estaba diagnosticado con leucemia mieloblástica aguda M4. O sea, lo final en leucemia. O sea, el rango más alto, lo más peligroso, LMA, leucemia mieloblástica aguda. Te estoy hablando de un cáncer en la sangre. En la sangre. En la sangre. Óyeme, cuando mi familia vio estos resultados, al principio ellos no querían decirme nada, pero yo me la llevé. Cuando yo lo vi triste, que inmediatamente me refirieron al Robert Rick Cabral, que tengo un papel por ahí que se lo voy a mostrar ahorita, ya al final cuando me dan la de alta definitivo. Me trasladaron al Robert Rick Cabral porque era mi hospital, ¿verdad? Porque tenía 15 años de edad. Y fue un proceso terrible. Fue un proceso fuerte, tanto así que la gente no esperaba que yo iba a estar de pie todavía. Incluso tengo el niche hecho. Lo tengo ahí, pero yo creo que a mí no me van a enterrar ahora, ministro, hasta que Dios no quiera. Lo estaban dando por muerto. Me estaban dando por muerto, papá. Dios mío. Entonces, ¿usted qué decía cuando se dio cuenta de que algo estaba pasando en su vida muy fuerte? Oye, llegó un momento que yo vi al doctor hablando con mi papá. Y lo primero que yo escuché que le dijo el doctor a mi papá fue lo siguiente: ya él no va a volver a jugar pelota. Cuando yo escuché esto, yo me turbé. Porque yo era un muchacho que amanecía hasta con la ropa del play puesta. Dios mío. Cuando teníamos juego el otro día, yo amanecía con la ropa del play. Porque yo estaba aficionado con la pelota. Cuando yo escuché esta palabra terrible, que yo no iba a jugar más béisbol, yo me quedé tranquilo. Esperé a que mi papá terminara de hablar con el doctor, para luego yo entonces hacerle una pregunta a él. Y la pregunta fue la siguiente, Christopher. Cuando mi papá terminó de hablar con el doctor, yo lo senté frente a mí. Y yo le dije, vamos a hablar como dos hombres. Hoy un muchacho de 15 años. ¿Tú me estás escuchando? Un muchacho de 15 años le está diciendo a su papá, vamos a hablar de hombre a hombre. ¿Cuál es la situación? Ya no le quedaba de otra que contarme. Que sacarme de la duda. No le quedaba de otra. Cuando le pregunto, jefe, ¿cuál es la situación? Me dice, Alexander, la situación es complicada. Le digo yo, ¿cómo así complicado? ¿Qué por ciento de vida le dio el doctor a usted? Muy poco. No es una respuesta. ¿Qué por ciento? Deme un por ciento. Ay, Dios mío. Muy poco. Vuelve y me repite. A la tercera vez le digo yo, no. Yo necesito que usted me dé un número. ¿Qué por ciento le dio el doctor a usted de vida? Para mí. Alexander, pues ya tú sabes que está hablando de muerte. Papá, te estoy hablando que ya hay un diagnóstico ahí que solamente la mano de Dios poderosa podía obrar de una manera sobrenatural. Dios mío. Cuando mi papá me responde, me dice, el por ciento es mínimo, un 0,5%. Y yo le dije a él, en ese 0,5% el Señor se va a glorificar. Dios mío. En ese 0,5% Dios
va a meter su mano poderosa donde República Dominicana y Palenque, y sobre todo mi barrio donde yo me crié en Calcuta, va a saber que Dios es el Dios de lo sobrenatural. Y Alexander, ¿y esa fe que tú le tenías tanto a Dios si no era cristiano? Óyeme, fue una fe que nació, mi hermano. Dios mío. Fue una fe que nació en el instante, que creció ahí. ¿Te hubiesen hablado de un Cristo que sana? Claro que sí, yo hubiese escuchado de un Cristo que sana y que liberta. Incluso yo estaba advertido, a mí en una campaña me llamaron. Sí, y me dijeron, mira, está bien, no hay problema, Dios te va a mandar a buscar. Y le dijo a mi mamá, mira, el hijo tuyo va a pasar esto, esto y esto y esto. Primero te lo profetizaron. Profetizado. Dios mío. Profetizado, mi hermano. Eso le dije yo a mi papá. En ese chin de % de vida que el doctor le dio a usted, el Señor se va a glorificar de una manera poderosa. ¿Y qué dijo tu papá en ese momento? No, mi papá lo que hizo fue, bueno, vamos arriba. Me dio ánimo, me dijo, vamos a echar para adelante. Yo sé que el Señor se va a glorificar. Vamos a confiar en Dios, vamos a creer en que Dios va a hacer el milagro poderoso. Ok, ya hablaste con tu papá. ¿Los tratamientos para ti eran muy caros o...? Fíjate que ahí en el Angelita el tratamiento era gratis. Era gratis porque yo todavía era un menor de edad. Ahora, después que yo salgo de alta definitivo, pues los doctores le dicen a mi papá que cualquier cosa que suceda de ahí en adelante ya correría por nuestra cuenta. Dios mío. O sea, que el Angelita es un hospital infantil, donde hay muchas personas que donan y se ponen a la disposición, sobre todo en esa área de hematología. Ok. Entonces, Ungido, en esa situación que tú estás atravesando, tu familia, ¿no se acercaron a buscar a Dios? Al principio no, porque ya estaba el llamado. El llamado estaba hecho, pero la familia no quería ceder. No quería permitirle a Dios que Él sea el centro de nuestra familia, hasta que vieron la realidad y tuvieron que dar el paso de fe. Ok. Tienes 15 años. ¿Y cuántos años siguieron pasando para ver mejoría en ti y todo eso? Mira, inmediatamente ellos me ingresan allá en el Angelita, pues comienza el tratamiento de la quimioterapia. Uh-huh. Sabes que el tratamiento de la quimioterapia a la persona se le va cayendo el cabello también. Ay, padre. Agárrate con lo que te voy a decir ahora. Sucede y acontece que cada vez que a mí me ponían la quimioterapia, yo me dormía y me despertaba cuando se terminaba. Dios mío. Yo le hice esa pregunta a Dios, que por qué era que sucedía eso. Todavía yo estoy esperando respuesta porque el Señor no me lo ha dicho, pero hay un misterio ahí. Hay un misterio porque cada vez que me ponían la quimioterapia, yo me dormía y me despertaba entonces cuando ya se terminaba. Y tú sabes también que a la persona que le dan quimioterapia se le caen los cabellos. Chacho, a mí no se me cayó los cabellos. Alaba. Dios mío, alaba. Se me cayeron todo lo que tú te puedes imaginar de ahí para abajo, pero el de la cabeza no se me cayó por una palabra que yo declaré. O sea que la familia de uno, cuando son unidas, pues se preocupan por uno. Sí. Y yo tengo una tía que ella me llevó unos cuantos gorros allá al hospital. Y cuando ella me lo entregó dobladito y me dice, mira, eso es para cuando se te caiga el cabello. Escucha, Christopher, esto es serio. Esto es para cuando se te caiga el cabello. Y yo miré a mi mamá y agarré los gorros. Y le dije a mi mamá, mira, esos gorros tú los puedes guardar así mismo como vinieron doblados. Porque a mí en el nombre de Jesús no se me va a caer ni una sola hebra de cabello. Wow. Tanto así, Christopher, que cuando los doctores entraban a hacer la visita en la habitación, me agarraban los cabellos y me los jalaban. Porque ni ellos mismos sabían qué era lo que estaba pasando. Wow. Oye, te estoy diciendo que entraban, Alexander, me saludaban y todo, y me jalaban los cabellos. Como, pero ve acá, se supone que a los 3 o los 4 días tú no debieras de tener cabello ya. ¿Tú me estás entendiendo? Wow. Porque yo vi niños ahí llegar que a los 2 y 3 días Le cayó el cabello. se le caía el cabello. Pero había una palabra decretada. Ya había una palabra declarada.
Yo le dije a mi mamá, no, guárdalo, que en el nombre de Jesús a mí no se me va a caer una sola hebra de cabello. Mío, pero está profetizando. Pero fuerte, muy fuerte. Y te estoy diciendo que en esa misma habitación los niños se me morían. Porque yo te estoy hablando a ti de un cáncer en la sangre, papá. O sea, es algo sobrenatural. Es algo terrible, es algo que para la ciencia humana no hay cura. Solamente que venga la mano divina poderosa de Dios. Y cuando tú ves a esa gente, esos niños que se morían, y tú viendo todo eso, ¿qué llegaba a tu mente? Yo me turbaba. Yo me turbaba porque yo lo que decía, bueno, en cualquier momento me puede tocar a mí. Dios mío. Cualquier momento le puede tocar a Alexander Pimentel. Entonces, dando quimioterapia, ¿qué tiempo duraste en eso? Yo duré alrededor de 6 meses. El tratamiento duró alrededor de 6 meses. Y después yo entonces me hicieron otro estudio después de eso para ver cómo andaba la situación. Y entonces de ahí en adelante todo salió bien. O sea, incluso los doctores en una ocasión llegaron a manifestarle a mi papá que ellos no contaban conmigo. Dios mío. O sea, no cuenten con él. A mí no me subía la sangre, papá. Oye, llegó un momento que cuando iban a hacerme análisis, cuando me iban a sacar sangre para hacerme análisis, lo que saliera era espuma. Espuma. Espuma, literal. Dios mío. Y los doctores mandaban a mi familia a pedir la oración. Wow. Terrible. A pedir la oración porque ellos sabían que ya eso no estaba en sus manos. Dios Eso estaba mío. fuera del alcance de la ciencia humana. Ay, Padre, Dios mío. Ya tú sabes. Síganos contando. Sucede también que en una ocasión era tan fuerte el proceso que los doctores le dijeron a mi papá, bueno, vamos a necesitar como 5 tanques de sangre. Dios mío, 5 tanques. Oye, 5 tanques, mi papá se turbado, porque era una sangre difícil, A negativa. A mí me ponían prácticamente 500 cc interdiario. Porque tú sabes que a la persona que le dan quimioterapia, eso te va quemando. Tú me entiendes, las células que están cancerígenas. Y te va quemando muchas cosas en el cuerpo. Y era interdiario, 500 cc. Una pinta de 500 cc. Interdiario. Yo recuerdo que tuvieron que ir a Santiago. Ahí mismo en San Cristóbal a veces estaba complicada. Porque era una sangre, o es una sangre difícil para encontrar la A negativa. Pero yo sé que en medio de ese proceso el Señor estaba con nosotros, Christopher. En medio de ese proceso, el Dios pues estaba preparando el escenario. Estaba preparando el escenario para que nosotros como familia entendiéramos el propósito y el plan que Él tiene para con nosotros. Éramos unos cuantos niños que habíamos ahí. Y lamentablemente el único que queda soy yo hasta ahora. Dios mío. Todos murieron. Todos se murieron. La última hace 2 años que se murió. Wow. Que vivía ahí mismo en San Cristóbal, la ciudad de San Cristóbal. Dios mío. Muy fuerte. Estoy diciendo que la gente no contaba conmigo. Ya lo perdimos. A mí me gritaron muchísimo. En una ocasión yo duré 3 días en intensivo. 3 días. 3 días. Incluso cumplí los 16 años en intensivo. Yo no me di cuenta. Yo entré a intensivo un día 6 de septiembre y yo cumplí año el día siguiente. Wow. El día 7 yo no me di ni siquiera cuenta. Y ahí sí fue que el Señor se glorificó de una manera sobrenatural porque, según me dice mi papá, porque hubieron muchas cosas que yo no la vi. Un muchachito, y tú sabes que los padres de uno son los que se encargan de darle el seguimiento, sí, de buscar lo necesario, lo que haya que buscar. Según mi papá me dice que yo me volví un vegetal de un día para otro. Óyeme, y cuando él entró a la sala de intensivo, según él me cuenta, me dice que él le dijo a Dios que ese no era yo. Dios mío. Escucha esto.
que cuando él regresara al día siguiente, él quería ver al Alexander Pimentel que él conoce. Wow. Había una salita al frente donde las mujeres acostumbran a hacer oraciones, ¿sabes? Cuando tienen a su niño en intensivo. Y mi mamá se encontraba en esa salita. Sí. Y hubo alguien que le dijo, el Señor tiene el control. Le puso la mano en el hombro y le dijo, el Señor tiene el dominio y el control de todo. Y según me dice mi papá, tú sabes que tú no puedes entrar ahí sin autorización. Si los doctores no te autorizan, tú no puedes entrar. Él me dice que él quería ver al Alexander de él. Y cuando él entró, según él me narra, los doctores no lo vieron. Él entró caminando tranquilo, le pasó por el medio incluso, y ellos no le dijeron nada. Dios mío. Cuando él llegó donde yo estaba, que yo abrí los ojos, que lo reconocí y lo saludé, y le dije que yo lo que tenía era hambre, que me diera algo de comer. Él entonces se quedó sorprendido, ¿verdad? Se quedó sorprendido. Y cuando vio al Alexander que él quería ver, ahí fue que los doctores lo vieron. ¡Ey, señor! Y le vocearon, ¡ey, señor! Usted no puede estar ahí en esa área sin permiso. Dios mío. Pero cualquiera hace eso y más. Claro, tu hijo. Es tu hijo. Tú necesitas ver al que tú conoces, tu sangre. Entonces, yo sé que Dios estuvo conmigo en medio de ese proceso, porque mi fe siempre se mantuvo firme. Intacta. O sea, en ocasiones el cuerpo no aceptaba la sangre y la rechazaba. La rechazaba. Entonces yo la tiraba por la nariz, por la boca. Dios mío. Óyeme, y la gente me llamaba, yo botando la sangre por la nariz, la gente me llamaba y me preguntaba, ¿cómo tú te sientes? ¿Cómo tú estás? Yo le decía, yo estoy bien. Yo me siento bien, gracias a Dios. ¿Te pusiste flaco? Claro, flaco. Flaco, me puse pálido, los cabellos se me pusieron, aunque no se me cayeron, pero se me pusieron como así, como finos. Sí. Pero no se me cayeron. Pero lo normal es que se le caigan. Se le cae. A las personas que le dan quimioterapia, obligatoriamente los cabellos tienen que caerse. Pero a mí no se me cayó ni una sola hebra. Dios mío. Entonces, ¿qué tiempo duraste en el hospital ahí? Mira, yo duré 45 días interno. Después me dieron de alta por unos cuantos días, como por 3, 4 días, recuerdo. Y no llegué a los 3, porque cuando iba a llegar al número 2 fue que me puse malo y ahí entonces fue que entré a intensivo. Me hicieron estudios, me hicieron análisis, me hicieron de todo y no encontraban nada. Hasta que se dieron cuenta que fue el azúcar que me subió a 700. Dios mío, 700. 700, mi hermano. Wow. Y esto fue lo que permitió que yo cayera en coma por 3 días. Wow. Ya tú sabes. Poderoso. Los marcados sufren, pero no mueren. Entonces, Alexander, caíste en coma, proceso, lágrimas en tu casa, la gente desesperado. Se nos va Alexander y Jehová tiene un propósito grande contigo. Viste mucha gente morir al lado tuyo. Tú decías, bueno, yo creo en Dios de que no me voy a morir, de aquí yo salgo vivo. Entonces, están pasando los días. ¿Cuándo te dan de alta? Mira, yo duré desde el 2009 hasta el 2010, que fue el proceso de la quimioterapia, del tratamiento. Y luego entonces de eso, ellos duraron conmigo 5 años de monitoreo. Dios mío. O sea, ellos no creían en lo que había acontecido. Ellos no creían en lo que había pasado. Tanto así que se quedaron conmigo 5 años. 5 años. Yo salí ya de alta definitivo en el 2015. Con 20 años, porque tenía 15 años y entonces en ese procedimiento pues a los 20 años ya ellos salieron de mí. Entonces, ahí comenzaste a estudiar. No, chacho, yo no quería estudiar. ¿Que tú no querías estudiar? ¿Y por qué? No, yo no quería estudiar porque tú sabes que nosotros los jóvenes lo que nos gusta es el figureo. Ay.
Sí, y estar en la calle y cosas, y para acá y para allá. Tanto así que tuvieron mucha gente que jalarme y aconsejarme. No estaba en los vicios, pero estaba en la calle. En la calle, tú sabes, andando para arriba y para abajo. Pero yo sé que en medio de todo eso había alguien que me estaba observando. Sí, había alguien que me estaba observando. Y yo creo que a pesar de que yo no di el paso cuando debí de darlo, con tiempo, ¿verdad? Cuando el Señor me hizo el llamado, pues yo creo que Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito. Hubieron personas que me aconsejaron, mira, pero ponte a estudiar, porque yo lo que quería era ser pelotero, olvídate de eso. Lo mío era ser pelotero. Incluso después del proceso yo volví para el play. Sí, después del proceso yo volví. ¿Volviste a los 16? Volví a los 16 para el play. A los 17 volví para el play. ¿Qué base jugaba? Tercera base. Tercera base yo jugaba. Entonces, volviste para el play. ¿Qué te decían tus padres, tu mamá? Ellos no querían. Mi familia no quería que yo volviera al play. Ellos se resignaron prácticamente, me dejaron, está bien, vete, pero la familia mía de parte de mi papá y de mi mamá no estaban de acuerdo que yo siguiera en el play por el mismo proceso. Ellos entendían que ese proceso fue demasiado fuerte, demasiado terrible como para yo volver al mismo escenario, ¿verdad? Al mismo escenario donde yo tuve esa caída, o sea, ese desmayo, y ellos no estaban de acuerdo. Pero a mí no me importaba eso, tú sabes. Yo quería ser pelotero, hasta que Dios dijo, no es pelotero, tú vas a predicar. Dios mío, entonces, ¿a los cuántos años tienes tú el encuentro con Dios que te convierte, Alessandro? A los 20 años. A los 20 años, entonces duraste 16 hasta los 20 en el mundo. En el mundo, dándole la espalda a Dios. Dios mío. Por Dios te estaba llamando a visitar esa iglesia en ese tiempo. Yo iba y visitaba porque me invitaban. Alessandro, tenemos un culto aquí, tenemos una campaña. Que por cierto, en una campaña fue que yo le di el paso al Señor. Sí. En una campaña. ¿Estaba predicando un predicador invitado? Había un invitado, pastor José Marino Jaque, cuando eso no era pastor, era evangelista. Y me invitaron a esa campaña. Hay una campaña. Pero por otro lado me invitaban, mira, tenemos una fiesta de palo por allí. ¿Llegaste de muchas fiestas de palo? Claro, porque ese era el can. Dios mío. Sí, esa era la vuelta. ¿Y qué tú hacías en esa fiesta de palo? Pues tú sabes, beber y brincar y saltar. Dios mío. Y Dios mirándome desde el cielo. Entonces te conviertes. ¿Y qué te llamó la atención? ¿Qué te ministró Dios que esa noche tú te convertiste? Mira, fue algo personal. Porque te digo que ese día cuando hicieron el llamado, el pastor no tuvo que llamarme Alexander o mira, fulano. Yo sentí que algo me agarró y me llevó hacia donde estaba el pastor. Dios mío. Incluso, tanto así que yo miré para los lados, para ver si era alguien que me estaba empujando. Y en la parte de atrás ni en la parte de los lados había absolutamente nadie. O sea que el mismo Dios, a través de su Espíritu Santo, se glorificó y me llevó. Y me llevó primero al proceso. Mira lo que pasaste. Y entonces me empujó. Decide aceptar a Cristo. Eres Decido cristiano. aceptar a Cristo. Cuando llega a tu casa, ¿qué noticia le das tú a tu mamá, a tu papá? Ellos se quedaron serios. Se quedaron serios porque yo le había dicho que yo iba para una campaña. Y ellos se quedaron así como para una campaña, conociendo nosotros a Alexander. Pero, bueno, vete. Entonces, cuando regreso a la casa, le digo a mi papá, bueno, yo acepté al Señor. Yo acepté al Señor. Mi mamá lo aceptó también, pero mi mamá lo aceptó en el hospital. ¿En el hospital? En el hospital, sí, en el proceso. Ok. Sí, mi mamá aceptó al Señor en el proceso, pero yo no lo acepté en el proceso. Incluso la persona que me hizo el llamado, que me dijo, mira, hay una advertencia sobre tu vida. Esa misma persona fue al hospital, y cuando fue al hospital, entonces mi mamá aceptó al Señor. Listo.
ellos se pusieron contentísimos cuando yo les dije que acepte a Cristo. Entonces, ¿y cómo comenzó la búsqueda en la iglesia, dentro de tu casa, cuando dijiste que ya eres cristiano? Sabes que la primera guerra empieza por casa. Tú sabes que es difícil, es complicado, una nueva vida. Ya tú sabes que tú no puedes hacer lo que tú hacías antes. Ya tú tienes que actuar como un hombre nuevo que Dios transformó. Ya tú tienes que demostrarle a la persona que a través de tu testimonio, pues hay un Dios sobrenatural que transforma y cambia al ser humano. Y créeme que fue un proceso duro también, porque tú sabes que uno tiene que irse adaptando a lo que es lo espiritual, porque no es de ahora para ahorita. O sea, eso es un proceso. Tú te entregas al Señor, el Señor te llama, tú te entregas a Él, pero hay un momento donde Dios tiene que ir preparándote, ir capacitándote, entonces para luego enviarte. Y Alessandro, ¿cuántos años deciden bautizarte en la iglesia? Yo duré 2 años. Yo duré 2 años porque yo me congregaba en una iglesia y tuve que cambiar de iglesia por algunas situaciones y también por la distancia. Y cuando llego a la nueva congregación, duraron conmigo alrededor de 8 meses. O sea, casi 2 años prácticamente para bautizarme. Te bautizaste, fuiste a las aguas y te fuiste un arrepentimiento. ¿Cómo comenzó? O sea, que cuando uno da el paso que se bautiza, ahí ya tú te tengan ciertos niveles espirituales donde el mundo espiritual se activa, comienza la persecución, los ataques. Cuéntanos un poco de ese proceso. Fíjate que cuando una persona va a las aguas, ya la lucha y la guerra es diferente. O sea, ya se vuelve más fuerte. Ya tú no vas a estar tranquilo como tú estabas. ¿Tú me entiendes? Porque cuando uno no está bautizado, uno hace quizás ciertas cosas que aunque uno sabe que no están bien, pero uno dice, bueno, yo no estoy bautizado, yo puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Pero ya cuando tú eres bautizado, pues ya tú sabes que tienes que actuar diferente. Ya tú sabes que la lucha se va a arreciar. Ya tú sabes que Satanás no se va a quedar tranquilo porque es una nueva vida. O sea, es una nueva etapa donde el Señor, pues, a través de su Santo Espíritu, va moldeando a uno y le va enseñando algunas cosas. Y uno tiene que ir también dejando, como dice la palabra de Dios, que aquí todas las cosas son hechas nuevas. Sí. Entonces, es un proceso porque aparte de que te bautizan, tú tienes también que lidiar con los levantamientos, tú tienes que lidiar también con las tentaciones, que tú sabes que cuando uno es joven, sí, eso es tentación por un tubo y 7 llaves, como decimos dominicanamente hablando. Dios mío. Amén, amén. Entonces llegaron muchas tentaciones a tu vida. Pero muchísimas. ¿Cuál fue la tentación más fuerte que vino a tu vida? No relajes. Yo tengo que responderte esto aquí. Que tú dices la Biblia que fue tentado en todo. Sí, una de las tentaciones, aunque no diga que la más fuerte, pero una de las tentaciones que te llegaron a tu vida. Mira, una de las más fuertes fue una mujer de 35 años. Una mujer de 35 años que se veía, tú sabes, se veía bien. Y un muchachito que apenas lo acaban de bautizar y no tiene, como digamos, ese conocimiento espiritual que digamos, al tal nivel que pueda poner un stop. Pero como hombre de Dios y con conciencia, ¿verdad?, de que ya tú eres una nueva criatura, tú pones un stop. Tú dices, no, espérate. Vamos a dejar eso ahí. Pero las conversaciones están ahí. Las conversaciones estaban ahí, pero yo tuve que poner un stop. Un stop. Claro. Si no, iba a cometer un error. Ya tú sabes. Entonces, Guerrero, ¿cuándo te diste cuenta del llamado? O sea, que uno tiene un llamado de parte de Dios, uno pastor, evangelista, maestro, que el llamado te estaba llamando para que lo coja en serio. Mira, fíjate que yo tengo un pastor llamado Rafael Sierra, un hombre de Dios, un hombre de Dios. O sea, que uno se acomoda. Sí.
No dice, no, yo le voy a servir a Dios desde aquí, desde la grada. Pero Dios te quiere en el terreno. Entonces, tú te quedas tranquilo. Tú asistes a la iglesia, tú vas a los cultos, a la escuela bíblica, tú vas a lo social que hacen y todo. Pero llegó un momento donde el Señor me dijo, es por aquí que te quiero. Y fue precisamente en la pandemia. ¿En la pandemia? En la pandemia 2020. Donde yo me acerco a mi pastor. El Señor, a través de su espíritu, había tratado conmigo fuertemente sobre el ministerio, sobre el llamado. Y yo me acerco a él y le digo, ministro, yo estoy aquí porque necesito presentarle un proyecto, porque yo sé que Dios se va a glorificar y es donde Dios me quiere. Entonces ahí nace lo que es el ministerio evangelístico Dios de Milagro. Dios de milagro. Dios de Milagro. ¿Por qué Dios de Milagro? ¿Por qué? Precisamente por lo que te acabo de contar. Dios de Milagro porque en el momento donde los doctores decían que no se podía hacer nada, entonces Dios desde los cielos decía, claro que se puede hacer. Dios mío. Donde los doctores decían que no había chance, Dios decía que sí, que Él tenía propósito conmigo. Por eso nace el ministerio Dios de Milagro. En plena pandemia, donde está todo el mundo encerrado, donde está todo el mundo en cuarentena, ahí Dios trata con Alexander Pimentel. Dios mío. Hicimos el lanzamiento en ese mismo año, en el 2020. Diciembre, el 20 de diciembre del 2020. El lanzamiento oficial. El lanzamiento oficial del ministerio Dios de Milagro. Dios mío. ¿Has visto tú a Dios en profundidad manifestándose con señales, evidencia en tu llamado? Sí, en una ocasión estuve predicando en una campaña ahí en la tierra de Vladimir Guerrero, ahí mismo, Don Gregorio. Y había un niño que tenía problemas del corazón. Los médicos le habían diagnosticado que tenía como un soplo, eso es como un hoyo en el corazón. Y el niño se llama Jesús. Dios mío. Escucha esto. Cuando la madre lo pasa en el momento de la oración, ella me está contando del diagnóstico, del problema que tiene el niño y que tiene que volver al médico. La campaña era de 4 días y era el primer día de campaña. Cuando el niño pasa con su mamá, yo le digo a la iglesia, póngase en comunión porque en esta noche Jesús va a sanar a Jesús. Aleluya. Óyeme, y la madre de él me dice que no tenía dinero. No tenía dinero para llevarlo al médico porque yo le pregunté que cuándo tenían que volver. Ella me dijo, dentro de 2 días tenemos que volver. Mi hermano, y el Señor se glorificó de una manera sobrenatural esa noche con ese niño llamado Jesús. A los 3 días, en el último día de campaña, sí, la madre regresó con el niño a la actividad y al final le tocaba al pastor, a un pastor Marino Jaque, que le tocaba predicar esa noche. Y al final, pues, llamaron unos cuantos para que den el testimonio. Y la madre del niño pasó con el niño, con el papel. Wow. El día que yo oré por él, yo le di el pasaje. Le dije, mira, yo te voy a dar el pasaje para que tú vayas al médico. Y allá, cuando tú estés hablando con el doctor, que le hagan todas las analíticas, te van a dar un resultado distinto al que tú me traes ahora. Y así mismo fue, mi hermano. Dios mío. El Señor hizo una obra sobrenatural. Y yo entendí que a partir de ese momento, el Señor tenía algo poderoso y por eso nace el ministerio Dios de Milagros. Esto se puso serio. Demasiado Alexander, serio. habla un poquito de tu búsqueda espiritual, tu nivel de oración, cómo es, si 2 horas, 3 horas, qué te intentó a pasar más tiempo con Dios en intimidad. Mira, tú sabes que hay momentos donde uno pues analiza muchas cosas y entra en ese nivel de relación con el Señor,
por el nivel también del llamado que Dios te hace. Sí. O sea, que hay situaciones, hay procesos que te hacen a ti buscar a Dios más que otro por el nivel de lo que Dios hizo contigo. El proceso de oración entre el Señor y yo, tú sabes que es un momento íntimo, ¿verdad? Un momento íntimo donde tú pues te comunicas con el Señor. Yo acostumbro a orar en la madrugada. En la madrugada porque yo siento que a esa hora hay mucha gente dormida. Hay mucha gente dormida y siento que Dios me presta atención. Porque yo se lo digo claro, yo le digo, Padre, yo aprovecho este momento porque yo sé que hay muchas personas que están dormidos. Yo voy a aprovechar ahora porque necesito que toda tu atención se ponga sobre mí. Entonces ahí es donde yo analizo y pienso en todo lo que Dios hizo conmigo y no dejo de orar. No dejo de orar. Y mientras más me acuerdo de ese milagro que el Señor hizo conmigo, pues eso me insta a buscar, a enamorarme más del Señor. Alexander, ¿cuál es el misterio de la madrugada? Yo he escuchado mucha gente así como tú estás diciendo que le gustan orar siempre a las 3 de la mañana, a las 2. Porque yo creo que hay un misterio, no sé si hay un portal más abierto para el mundo espiritual, pero cuéntame, ¿qué misterio hay? Mira, tú sabes que la oscuridad es un misterio. Y también la madrugada, cuando tú tratas de comunicarte con el Señor, que como te digo, todo el mundo está dormido, todo el mundo está tranquilo, tú sabes que el enemigo no duerme. La Biblia dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Satanás no descansa. O sea, tú te encuentras con el reino de la tiniebla, pero también te encuentras con un Dios poderoso. Sí. ¿Tú me entiendes? Y es lo que te acabo de decir. Cuando tú oras en la madrugada, tú sientes que Dios te está prestando atención. Porque hay demasiada gente dormida en el mundo. Entonces, por esa misma situación, tú entiendes de que Dios, pues, escucha lo que tú le estás diciendo y lo que tú le estás pidiendo. Dios mío. ¿Y llegaste a coger ayuno en la condición tuya así más o menos? Claro que sí. ¿Pues lo cogí escondido? No, yo le decía a mi papá, yo me voy 3 días. Me voy 3 días de ayuno. Bueno, con el hijo del pastor, Emmanuel Sierra. Ya tú dices, ya tú estás sano. Yo estoy sano. Dios mío, Padre. Yo estoy sano, pero si te estoy hablando de un ministerio Dios de milagros, o sea, es que ya no queda nada, mi hermano. Porque no fue el hombre que habló, fue Dios que habló. ¿Cuándo tú sentiste que literalmente Dios te sanó? Fíjate que la última pinta de sangre, escucha esto, la última pinta de sangre, mi papá la fue a buscar a Santiago. Y yo le dije a mi papá ese día, prepárese, porque esta será la última pinta de sangre que a mí me van a poner. Dios mío. Wow. Óyeme, se quedó así frío. Le dije, esta es la última pinta, que eran 2 y solamente me pusieron una. Dios mío. Porque tuvieron que usar una en una emergencia con una niña. Y yo le dije a él, esa es la última pinta de sangre que me van a poner. Dios mío, tú profetizas si todavía aceptas a Cristo. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, Alexander, cogiste un propósito de 3 días. ¿Qué experiencia tuviste con Dios en ese propósito encerrado, hablando con Dios? Mira, fue una experiencia sobrenatural. Porque en el segundo día había otro muchacho que estaba con nosotros, éramos 3. Y el muchacho en la madrugada comienza a vomitar. Y le digo yo al otro muchacho, bueno, se puso malo fulano, la cosa está seria. Bueno, yo lo que hice fue que oré por él, le dije, vamos para adelante, campeón, vamos a seguir, que el Señor tiene la victoria. Pero hubo un momento donde Dios me dio una palabra para una sierva que de respeto, una sierva que no permitía que nadie le pusiera la mano, que nadie la ministrara. Pero yo estaba chivo, porque yo dije, Señor, pero esa mujer, a esa mujer no le gusta que la ministren, a esa mujer no le gusta que nadie le dé palabra así. Yo tengo que estar seguro que esa palabra viene de parte tuya.
hasta que dejé el asunto tranquilo. Volvió el Señor y me habla del asunto. Y yo, Señor, yo necesito que tú me confirmes bien porque yo no quiero pasar vergüenza. Yo no quiero pasar vergüenza porque a esa mujer no le gusta que la ministren. Y es una palabra muy fuerte la que tú me estás dando para que yo se la dé a ella. Y yo recuerdo que cuando nosotros salimos del ayuno, había un culto terrible en la iglesia. Y yo estaba de rodillas orando. Y volvió la voz del Espíritu hablándome a mi espíritu. Porque Dios no te va a hablar en la carne. Dios va a hablar a tu espíritu. Entonces el Espíritu Santo habló a mi espíritu y me acordó la palabra. Y la señal que yo le dije a Dios, Señor, que cuando yo la llame para que ella venga aquí, que ella no ponga una excusa. Porque allá la llamaban y se quedaba sentada. Oh. ¿Tú me estás entendiendo? Allá la llamaban fulana, esa sierva que está ahí. Venga acá y ella se quedaba sentada. Entonces la señal que yo le puse a Dios fue esa. Que cuando yo la llame ella se pare y venga aquí donde yo esté. Para entonces yo tirar la palabra que el Señor me dio para ella. Dios mío. Muy fuerte. Alexander, ¿quién es el Espíritu Santo para ti? El Espíritu Santo es Dios, al igual que Jesús también. Es quien te guía, el Espíritu Santo es quien te dirige, el Espíritu Santo es quien te redarguye, es el que te abraza. Cuando tú te sientes débil, cuando tú necesitas una palabra, la Biblia dice que el Espíritu Santo toma de lo más profundo del corazón del Padre y se lo revela a sus hijos. ¿Cómo pudiste conocer más al Espíritu Santo y conocer que era Él que te hablaba? En ayuno y oración y en silicio. ¿Cuál es la diferencia del Espíritu Santo y la voz de tus emociones? Que cuando el Espíritu Santo habla es una voz concreta, o sea, es seguro. Pero cuando son las emociones, tú tiendes a emocionarte y a cometer muchos errores. Pero cuando es el Espíritu Santo, cuando tú sientes que eres el Espíritu Santo, todo va a salir bajo la dirección del poder de Dios. ¿Qué sentiste la primera vez que sentiste una revelación que te llegó para que se le entregue a una persona? Decía, me estoy volviendo loco. ¿Será Dios? ¿Será mi mente, mis emociones? ¿Cómo pudiste diferenciar en ese momento? Esa fue la primera vez que yo escuché la voz de Dios para hablarle a alguien. Yo sentí algo sobrenatural. Al principio dudé, porque tú sabes que uno como ser humano, uno muchas veces tiende a dudar. Sí. Pero le pedí la confirmación a Dios. Y ahí en medio de la confirmación, pues tú entiendes que es el mismo Dios que te está hablando. Óyeme, aunque dudé y volvió el Señor a hablarme del asunto, le puse una señal como lo hizo Gedeón. ¿Qué significado tiene el silicio para ti? El silicio espiritual. Hay gente que quizás no está mirando ahí, que no sabe lo que es un silicio. ¿Para qué tú silicias? ¿Cuál es el propósito del silicio? Mira, el propósito del silicio es para acercarnos a Dios. Porque nosotros como seres humanos tenemos muchas emociones, como tú comentabas. Y el Señor necesita aplacar esas emociones para que sea entonces el Espíritu Santo quien obra en tu vida. O sea, quizás no es la forma bíblicamente hablando correcta, pero esa fue la forma que nos enseñaron. A nosotros nos enseñaron que tú vas y tú vas a amanecer en la iglesia, te tiras en la iglesia, en el piso o en tu casa y ya tú estás haciendo silicio. Dios mío. ¿Tú me estás entendiendo? Entonces, el objetivo del silicio es para acercarnos a Dios. O sea, para tú consagrarte. Para que el Señor sea que dirija tus pasos. ¿Cómo puedo ser mi amigo del Espíritu Santo? En oración, hablando con Él. Pidiéndole a Él que sea tu amigo. Él siempre está dispuesto. La Biblia dice que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil. Entonces, a través de la oración es donde tú te puedes hacer amigo del Espíritu Santo. Fíjate que la Biblia dice que Él no mora en vaso sucio. Cuando nosotros contristamos al Espíritu Santo, Él se aparta por un momento, pero no se va.
Él está esperando que tú le vuelvas a dar la oportunidad de que Él camine contigo y que sea tu amigo. ¿Cuál es el peligro de ministrar sin el Espíritu Santo? El peligro es fuerte. Porque cuando una persona ministra sin el Espíritu Santo comete muchos errores. Porque no hay evidencia. Cuando no está el Espíritu Santo no hay evidencia de reino. Pero cuando está el Espíritu Santo la gente entiende de que el mismo Dios es que está en ese escenario. ¿Cómo me doy cuenta en el pueblo de Dios quién es un profeta verdadero y uno falso? Por el testimonio, por las manifestaciones del reino y también por lo que proyecta. O sea, hay personas que no son genuinos y ahí es donde tú te das cuenta. Cuando una persona no es genuino, pues no es un profeta verdadero. Ahora, cuando es genuino, esa persona va a traer evidencia de reino. ¿Le han llegado desánimo, Alexander? Pero muchísimo, a cada rato. ¿Cuál ha sido el más fuerte que te ha llegado? Soltar la toalla, no seguir con el ministerio, no predicar, que incluso se lo dije al Señor una vez, Sí. que no voy a predicar más ya. Una noche que predicamos en la capital, una campaña de 2 días, y el primer día no se movió nada. Dios mío. Porque tú sabes que cuando tú predicas, tú quieres que Dios haga. Pero hay una diferencia cuando tú quieres que Dios haga a cuando Dios quiere hacer algo. Entonces, en esa noche no sucedió, mi hermano, absolutamente nada. Y yo me turbé porque el escenario estaba bueno. O sea, el ambiente estaba bueno. Yo le decía a los compañeros, bueno, yo creo que Dios va a hacer algo terrible esta noche. Y no sucedió nada. Incluso le tiré a mi pastor. Le dije, no voy a predicar. Me tocaba el otro día de nuevo, porque eran 2 noches. Dios mío. En el kilómetro 8 allá en Santo Domingo. Y le dije, no voy a predicar, pastor. No voy a predicar. Dios mío. Tú te desanimaste porque sentiste que Dios no te usó. Que Dios no me usó. Por esa situación. Entonces, ahí es donde llega el momento donde Dios me lleva al proceso. Y oye lo que me dice Christopher. Si tú no vas a predicar, devuélveme lo que yo te di. No, repítelo. Dios mío, esto está fuerte aquí, varón. Si tú no vas a predicar, devuélveme lo que yo te di. Dios mío. Ahora tú te preguntarías, ¿qué fue lo que Dios me dio? La gracia y la vida. Dios mío. Ay. Desde ese momento, yo le dije a Dios, Señor, hasta donde tú quieras y como tú quieras. Esto se puso serio. Alexander, ¿cuándo fue la primera vez que recibiste el bautismo del Espíritu Santo? 2 días después del bautismo, ¿Tú hablas lengua? en un culto, a través del Espíritu, sí. Entonces, ¿qué sentiste la primera vez que hablaste lengua? Un poder sobrenatural. Algo que salió de mí con autoridad y que yo sentí la confirmación de que fue el Espíritu Santo. Dios mío. ¿Cómo te das cuenta cuando alguien está hablando lengua falsa o lengua verdadera? Fíjate que la misma Biblia dice que cuando alguien está hablando en lengua, si no hay un intérprete, tiene que hacer silencio. Entonces, cuando la persona habla lengua en público y no hay un intérprete, la misma Biblia también te dice que tú tienes que hablarla para ti. Lengua falsa, mi hermano. Son lengua falsa. ¿Y esa lengua mecánica que habla la gente? Porque hay lengua mecánica. Sí, hay muchísima lengua mecánica. Incluso hay escuela de lengua para tú aprender a hablar en lengua. ¿Cómo? Sí. Pues yo no sabía eso. Sí, averígualo. Entra a las redes para que te des cuenta. ¿Te enseñan a hablar en lengua? Claro que sí. Escuela de lengua, escuela de profeta y escuela de evangelista y de todo eso. Dios mío, pero ¿qué es lo que le está pasando a los evangélicos en este tiempo? Que no tienen la dirección del Señor. Siguiente pregunta, para ir ahí aterrizando. Sí. 4 predicadores favoritos que te hayan motivado
a tú buscar más de Dios? Juan Carlos Harrigan, Miguel Grullón. Vi una ocasión también a Israel Jiménez, un hombre de Dios. También a Randy Island. Esos cuatro: Miguel Grullón, Juan Carlos Harrigan, Israel Jiménez y Randy Island. ¿Cuál es tu libro favorito de la Biblia? El libro favorito, mi libro favorito de la Biblia es Salmos. Salmo. Sí, los Salmos. Los Salmos, porque yo siento que son cánticos. Siento que son alabanza a Dios. Yo creo que el hombre y la mujer de Dios tienen que estar siempre agradecidos de Dios. Y por eso me llama la atención el libro de los Salmos. Personaje bíblico de la Biblia. Moisés. ¿Por qué Moisés? Bueno, por cómo Dios lo usó. O sea, por lo que Dios, Moisés tuvo que pasar para sacar al pueblo de Egipto, y por la forma en la que Dios le dio descanso, le dio el conocimiento, le dio la sabiduría para que dirija al pueblo. Porque tú sabes que en ese momento era muy difícil un solo hombre lidiar con tantas personas. La Biblia dice que cuando salieron de Egipto salieron alrededor de 600,000 personas, hombres, sin contar la mujer y los niños. Entonces, por esa razón Moisés me llama mucho la atención. Si tú eres el Alexander de hace ya 7, 8 años atrás, ¿qué le dirías? Una pregunta fuerte, ¿oíste? Pero realmente le diría que esa no era la posición en la que Dios te quería ver. Porque Dios te quería llevar a otros lugares. ¿Y qué tú le dirías al Alexander de hoy, del presente? Le digo que sigas hacia adelante, que no desmaye, que recuerde siempre el milagro que Dios hizo, que recuerde la bondad y las maravillas de Dios para con su vida. De aquí a 5 años, ¿cómo tú te ves en tu vida y en tu ministerio? Predicando en África, Estados Unidos, en el continente asiático completo, América, Europa. ¿Cuál es el sueño de Alexander? Ya que el primer sueño tuyo era ser pelotero, ahora, ¿cuál es el sueño tuyo ahora? Ser evangelista. O sea, ya lo soy, pero tú sabes que el Señor tiene que ir moldeando algunas cositas para tú poder ejecutar lo que es el llamado a cabalidad de un evangelista. Entonces yo creo que el Señor tiene la potestad, ¿verdad?, para prepararme en ese ámbito. 3 pasos para ser exitoso en el ministerio. 3 pasos: oración, confianza y siempre tener pendiente que hay que amar al prójimo. Si Cristo dura 1000 años en venir, ¿tú le esperarías? Claro, yo lo espero. Esto se puso serio, Alexander. Dios te bendiga. Dios te bendiga más, Una guerrero. bendición tenerte acá, de verdad que sí. Sé que fue de mucha edificación esta entrevista. Así como prospera tu alma, pueda prosperar todo lo que emprende en Cristo Jesús. Que el Señor te ayude a ver tus sueños hecho realidad. Que el Señor te bendiga en 10, 20, los años que tú estés aquí en esta tierra. Amén. Amén. Así que, mi gente linda, comparta esto, espere esta entrevista. Envíasela a todo el mundo, que sé que le va a aumentar la fe al 100 por 1. Y recuerde que esto se puso serio.